Gracias a Dios porque ha aclarado eso, no ahora. Cuando yo me convertí, nunca encontré el significado de que le llamaran al Papa como si fuera el representante de Jesús en la tierra. Y el Señor decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y el Vaticano está lleno de joyas y está lleno, es un estado completamente, no hay quien se meta ahí, es una ley, es algo que yo no sé, yo respeto que hay tantos católicos que han venido al catolicismo sin saber la historia. Leí un libro que no todo el mundo lo ha entendido, pero yo tuve la oportunidad. Si ustedes un buen día quieren saber verdaderamente la Iglesia Católica, lo que practica, se llama Babilonia, Misterios Religiosos. Y le da detalle de cada paso que hace la Iglesia Católica, de dónde viene, de la Babilonia que tenía Nabucodonosor. O sea, es una falsedad, es un reino que no tiene que ver nada con la realidad de Cristo. Bien. La práctica hebrea, ¿verdad?, que significa la obra redentora de Cristo, y en el Antiguo Testamento vamos a tratar hoy en Levítico 16. Levítico 16 explica el ritual anual del día de expiación, lo que le llaman Yom Kippur. Nosotros oímos, como dicen los cubanos, oímos campanas y no sabe de dónde vienen. Y no, los israelitas Yom Kippur. Pero es que Yom Kippur precisamente es el día que los judíos celebran con la expiación. Es un día sagrado para purificar el tabernáculo y al pueblo de sus pecados. Está centralizado en el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre de sacrificio, prefigurando la obra redentora de Jesucristo, quien lleva los pecados lejos. El chivo expiatorio, ahora vamos a hablar acerca de eso, o macho cabrío, que le llamaban azazel. Azazel, este capítulo detalla los sacrificios necesarios, o sea, el toro para el sacerdote, 2 machos cabríos para el pueblo, y el ritual simbólico de la purificación del santuario y la transferencia de pecados al desierto para ser llevado lejos. Ahora, vamos a ir detallando. Ahí en Levíticos 16 dice, explica más o menos, el día de la expiación es el Levítico 16 del 1 al 5. Y vamos a ver los antecedentes de la expiación. Vamos a ver también los puntos claves de la expiación. Todo esto está en Levíticos 16. El día de la expiación, que es Yom Kippur, que es un día solemne, como estábamos hablando, es el día del 7º mes para expiar los pecados de toda la nación de Israel. Un momento de juicio y purificación. Tenemos el sumo sacerdote. Solo Aarón o su sucesor podía entrar al lugar santísimo donde residía Dios una vez al año. ¿Aló? Después de vestirse con vestiduras especiales de lino y bañarse. Los sacrificios, un toro por el pecado del sumo sacerdote y su casa. 2 machos cabríos, uno para Jehová, sacrificado, su sangre purifica el santuario, y otro para Azazel, que es el chivo expiatorio. Vamos a ir detallando todo. El ritual, el sumo sacerdote hacía expiación por sí mismo, su casa y al pueblo. Aplicaba la sangre del toro y del macho cabrío sacrificado en el altar y sobre el propiciatorio en el lugar santísimo para limpiar el tabernáculo. Ponía las manos sobre el macho cabrío vivo para Azazel. Ya les explicaré lo que es Azazel. Así lo llamaban los hebreos a un espíritu malvado del desierto. Eso le llamaban Azazel. Este otro chivo que enviaban al desierto confesando los pecados de Israel para que llevara los pecados lejos, simbolizando la remoción total. O sea, que limpiara los pecados allá en el desierto. Cuando nosotros echamos afuera a un demonio, me dio gracia esto, y le decimos, fuera, fuera. ¿Sabe Dios para dónde van? Bueno, la Biblia dice que aquellos escogieron ir a los puercos, a los cerdos.
pero esta gente lo llevaban al desierto. Esto me causó a mí una cosa. Qué maravilloso cuando Jesús vino y aclaró todo esto. Bueno, ahora, en el simbolismo cristiano, que es una tipología, es una forma cristiana de interpretación bíblica que procede del supuesto de que Dios anticipó la presencia de Cristo en las leyes. El macho cabrío sacrificado y su sangre representan a Cristo como el sacrificio perfecto que quita el pecado. El macho cabrío, Azazel, simboliza a Satanás, quien carga con los pecados de los que rechazan la gracia, mientras Cristo trae salvación. La purificación del santuario terrenal prefigura la purificación del santuario celestial y la obra final de Cristo. Estamos analizando el Antiguo Testamento en el libro Levítico, capítulo 16. Ahora, para poder entender la razón histórica del día de la expiación, hay que remontarse al Levítico, el libro de Levítico, sobre todo en el capítulo 10 del 1 al 2, en que los hijos de Aarón, escuchen bien, a veces oímos, como decía yo, oímos campanas y no sabe dónde. Los hijos de Aarón entraron al tabernáculo de reunión de forma no aceptable, dice que posiblemente estaban ebrios, y ofrecieron fuego extraño a Dios. Allí la Biblia relata el evento de forma simple y solemne. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ese evento es uno muy triste en la vida del pueblo de Israel, pues tanto Nadab como Abiú eran sacerdotes de Jehová e hijos del sumo sacerdote Aarón. El pecado de estos dos sacerdotes fue entrar en el tabernáculo a ofrecer incienso que Dios no había ordenado, o sea, fuego extraño. Estos jóvenes pagaron con sus vidas su acción profana. Y en el pasaje de Levítico 16, 1 al 2, Dios da instrucciones a Moisés para que no siempre se pueda entrar en el lugar santísimo. Eso, nosotros hemos estudiado sobre eso. Sino una vez al año y siguiendo detalladas instrucciones. El día en que se podía entrar al lugar santísimo es conocido como el día de la expiación. Ese era el día en que el sumo sacerdote entra ante la presencia de Dios e intercede por él y por el pueblo. Ahora, vamos a analizar también con más detalle este ritual. La preparación del sacrificio. Eso está en Levítico. Todo esto que yo te le estoy diciendo está en el capítulo 16 de Levítico. En este pasaje, Dios le da instrucciones detalladas sobre cómo debía conducirse el sacerdote el día de la expiación, que era el día más solemne de Israel. Este día era el único día que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y además era el día de ayuno para todo el pueblo. Santa Convocación le llamaban. La Santa Convocación era una reunión para todo el pueblo. Ese día el sumo sacerdote se vestiría con vestiduras simples y aún más simples que las de un sacerdote ordinario, sin la pompa digna del sumo sacerdote, quien representaba al pueblo de Dios. Lo simple y sencillo de su vestimenta para ese día nos indica que ante Dios no hay acepción de personas. En la expiación Dios ve el corazón para salvarlo, por lo que lo glamoroso de la religión no puede soportar nada a la salvación, pues esta, la de Dios, la salvación es únicamente mediante Jesucristo. Un becerro para el sacrificio de expiación personal, 2 carneros para el holocausto, uno para el sacerdote y otro por el pueblo. Hermano, yo le estoy leyendo esta ley porque verdaderamente tenemos que aprender mucho. Mira cuánto ritual, cuántas cosas para poder entrar en el lugar santísimo.
Pero bueno, no voy a adelantarme al detalle último de la lección. Pero como que todo era superficial. Antes de vestirse con las vestiduras sencillas ya mencionadas, el sumo sacerdote se lavaría con agua todo el cuerpo, y esto como símbolo de purificación espiritual y física. Parece que el baño no era muy común y corriente. Vamos al número 2, el proceso de la expiación. Los versículos del 6 al 10 son en realidad un resumen del ritual que será detallado en los versículos 11 en adelante. Luego de la preparación preliminar, ya descrita anteriormente, el sumo sacerdote procedería a sacrificar el becerro en expiación por él y su casa. Acto seguido se tomaban los 2 machos cabríos y se echaban suerte sobre ellos, uno por Jehová y otro por Azazel. La palabra hebrea Azazel se queda sin traducir en la mayoría de las versiones de la Biblia y ha dado lugar a discusiones sobre su significado. Esta palabra aparece únicamente en este capítulo y podría traducirse en 4 formas. Escuche bien. Primera forma, el macho cabrío del escape. O sea, este Azazel tenía 4 maneras de identificarse. Esta palabra solamente aparece en este libro. El macho cabrío del escape, que en el idioma inglés se conoce el scapegoat, o macho cabrío de la salida, en América Latina y el Caribe se le llama comúnmente el chivo expiatorio. Muchas veces la gente habla del chivo expiatorio y no sabe ni lo que está diciendo. Se dice que podría haber sido un demonio que habitaba en los lugares vacíos o asolados y desiertos. Se usa para describir un precipicio rocoso y se puede traducir como quitar para destrucción entera y completa. O sea, mandaban el chivo expiatorio al desierto para que allí llevara, supuestamente se alejaban los pecados. Ahora vamos a ver cómo le imponían las manos al macho cabrío. Una rama radical del adventismo del séptimo día, siguiendo las visiones de su fundadora Elena White, interpreta mal el segundo significado del macho cabrío para Azazel, identificando al demonio de los lugares vacíos como Satanás, con lo que hacen al diablo corredentor con Cristo, como si Satanás, el chivo, Satanás lo llevaba y allí dejaba los pecados. O sea, están como haciendo saber que Satanás era el que quitaba los pecados. Esta interpretación de más está a decir que es una herejía que limita el poder redentor de Cristo y lo pasa a Lucifer. En los tiempos de Jesús, el tercer significado era el de mayor uso, pues tomaban el macho cabrío y lo lanzaban vivo por un precipicio rocoso. ¿Ok? El primer significado, que es el llamado chivo expiatorio, y el último significado es el de quitar para destrucción entera y completa. ¿Qué quiere decir? Que una acción violenta que causa la muerte física son los de mayor aceptación hoy en día por los eruditos bíblicos. En ambos significados está presente el acto simbólico de quitar o alejar los pecados del pueblo, que ya habían sido cubiertos en la primera etapa ritual. Es el concepto al que se refería Juan el Bautista cuando dijo que Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo quita. En otras palabras, en él sí hay destrucción completa, aleluya, del demonio. Paso número 3, la expiación misma. El proceso de la expiación comienza con la purificación del sacerdote y su casa. Para esto era necesario el sacrificio de una novilla o un becerro, el cual era para redimir el pecado del sacerdote y su casa, cuyo sacerdote, quien presenta ante Dios las peticiones de redención, él debe primero estar en paz con Dios. Es decir, no puede interceder por alguien
si no está en paz con Dios. A propósito, ¿verdad? El animal tomaba el lugar de la persona. ¿Cuántos de ustedes conocen un poquito de la santería? Esto es lo que hacen los santeros. Usted le ofrece un animal, ellos, el sacerdote que usan ellos, toma el animal lo sacrifican como para quitarle los pecados a la persona, pero el animal toma los pecados. O sea, ¿están entendiendo que esto es una copia completamente de lo que hacían los hebreos? Luego de sacrificar al becerro por él y su casa, el sumo sacerdote tomaría un incenciario con carbones del altar y también tomara en su puño perfume aromático molido y lo llevaba detrás del velo. Al acercarse el arca del pacto, una vez dentro del lugar santísimo, él lanzaría el perfume sobre el fuego del incenciario, produciendo una nube de olor fragante. ¿Cuántos se acuerdan ustedes que hace unos días atrás yo declamé un poema que se llama Ofrenda de olor fragante? En ese poema que me dio el Señor, la ofrenda de olor fragante es nuestro corazón. Aquí en el Antiguo Testamento cogían incienso, cogían perfume y lo lanzaban para que esa nube oliera fragantemente y llegara al cielo. La acción del sacerdote de lanzar perfume e incienso en el fuego para producir una nube de olor fragante es representativa de las oraciones que la iglesia debe hacer para interceder por el pueblo y clamar por su protección. Vamos a hacer ahí un paréntesis. Acabamos de leer que la persona que intercede, que aquí hay un grupo de intercesión para orar por el pueblo y las necesidades, primero que todo tiene que estar en paz con Dios. Cuidado. Hay oraciones que no llegan al techo, me perdonan. Allí en el Antiguo Testamento purificaban exteriormente. O sea, se bañaban, se ponían una vestidura, pero hermanos queridos, la forma de estar en paz con Dios no es vestirse de blanco, no es bañarse, es estar completamente en obediencia. Y que podamos tener nosotros cuidado de que cuando nosotros vamos a interceder por tantas personas que necesitan oración, que primero estemos en paz con Dios. Y si no, uno de mis versículos favoritos, el Salmo 139, examíname, oh Dios, y mira mi corazón, y si hay alguna perversidad en él, límpiame con hisopo. Hermano, no podemos orar así como así. Si de verdad usted quiere orar y que su oración sea oída, límpiese. No bañándose ni poniéndose una vestidura blanca. Límpiese, limpie su corazón. Quite todo resentimiento, toda falta de perdón, toda envidia, toda esa obra carnal que aparece en Gálatas. Limpie su corazón, hermano. No, esto no es un ritual, lo de nosotros ya en el Nuevo Testamento no es un ritual, es algo profundo de nuestro corazón. Así que después de derramar incienso ante el propiciatorio, el sacerdote procede a derramar la sangre del macho cabrío sacrificado sobre la tapa del arca del pacto, o sea, el propiciatorio. Si ustedes no sabían lo que era el propiciatorio, es la tapa del arca del pacto que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y este acto es el más sublime del ritual, porque el propiciatorio representaba el asiento de la presencia de Dios. De esa manera, la sangre de la víctima inocente se interponía entre el pecador y Dios, y ese era el significado de la expiación. Ahora, punto número 5, alejamiento de los pecados en la expiación. Luego del acto del derramamiento de sangre sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo
y ponía sus manos sobre los cuernos del macho cabrío vivo que había separado para Azazel. Acuérdense que Azazel era el demonio. Y confesaba sobre los pecados del pueblo. Y este macho cabrío era conducido por otro hombre al desierto para alejar los pecados del mundo, del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, el sacerdote imponía las manos en el cuerno del chivo y le decía todos los pecados que había que. Entonces después mandaban con otra persona al desierto al chivo para que el chivo fuera al desierto, se muriera y no sé qué pasaría también con el hombre que llevaba el chivo. En resumen, Levítico 16 es fundamentalmente para entender la santidad de Dios, la gravedad del pecado y de cómo Dios proveyó un camino a través de estos rituales para la expiación y la reconciliación, apuntando hacia la obra definitiva de Jesucristo. El acto de derramar la sangre del macho cabrío sobre la tapa del arca del pacto es el más sublime acto y ritual, porque simboliza la sangre de Cristo, aleluya, derramada a favor del pueblo, ante la presencia de Dios, para expiar los pecados del mundo. La expiación se trata específicamente de esto, cubrir. Ellos cubrían, no quitaban el pecado, cubrían para proteger. En el caso del derramamiento de sangre de Cristo, ya lo dice la palabra, el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Bien. Para hablar de la doctrina de la salvación, que es un tema muy amplio, porque la doctrina de la salvación incluye la conversión en la que aceptamos el sacrificio y perdón de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? En el relato de Génesis 3 se deja implícito el sacrificio de una víctima como sustituto del hombre por el pecado cometido. O sea, sabemos esto porque en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea, si él sacó túnica de pieles, ¿a quién le quitó la piel? A un animal. O sea, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Este versículo clave del libro de los Hechos, que está en el capítulo 8, mira a ver si me pudieras buscar el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 19, por favor. Y alguien me puede buscar en el libro de Juan, capítulo 3, los versículos 5 y 6. Sí, capítulo 8, versículo 19. ¿Lo tienes ahí? Léelo en voz alta, por favor. Sin micrófono. 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Mira qué diferencia, ¿eh? ¿Quién tiene el...? Ok, antes de leer el próximo versículo, esto de Hechos 3:19 es el resumen, ¿verdad?, del llamado apostólico al arrepentimiento. El propósito de la venida de Jesús para bendecir y salvar. Y la urgencia de abandonar la idolatría para volverse a Dios vivo, enfocándose en la conversión genuina, la sanidad espiritual y la reconciliación con Dios. Y es solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz que nosotros hemos podido recibir. Aquí vamos a hablar, antes de leer el versículo, nosotros hemos recibido primero que todo la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, aleluya, y la glorificación. Vamos a leer, por favor, Juan 3, del 5 al 6. Alguien que me vaya a buscar Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Cuál tiene, hermana? 4.
3 del 5 al 6. Dilo alto, por favor. Ajá. O sea, estamos hablando de la regeneración, el nacer de nuevo, a través, como dice el Señor, a través del agua y del Espíritu. El otro versículo, Tito 3:5, ¿quién tiene Tito 3:5? Nos salvó, Amén. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, Ajá. por la renovación en el Espíritu Santo. En vez de, o sea, hemos sido regenerados, vueltos a nacer. La justificación que viene en Romanos 5:1. ¿Quién me lee Romanos 5:1? Lo puse a trabajar hoy porque todo no iba a ser yo leyendo. Ajá. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Aleluya, hemos sido justificados. Mira, hay una parte que Santiago que yo uso mucho, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero es que yo no he sido justificada por mi propia justicia. Cuando nosotros podemos hablándole de la oración e intercesión, es que hablamos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Es por eso que la oración eficaz del justo, de aquel que ha sido justificado, es que se puede conseguir la petición. La adopción, que dice que somos hechos hijos de Dios. Estamos en Gálatas 4:5. Y alguien que me busque Romanos 8:15. Gálatas 4:5. ¿Quién tiene Gálatas 4:5? ¿Aló? Gloria a Dios. Gálatas 4:5. Ajá, aquí lo tiene, hermana. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción, somos hijos adoptados, aleluya, somos hijos. Bien, ¿quién tuvo Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Entonces está la santificación. La santificación por la que entendemos está en Romanos 6:22. Yo quería que ustedes participaran, pero que quedara también grabado. Romanos 6:22. Ajá, Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ¿están entendiendo que nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados? Todo a través de la sangre de Cristo. Ya no tenemos que tener ese ritual de los becerros, de los mayos cabríos, de aquel chivo del pobre expiatorio que mandaban al desierto para que llevara los pecados, aleluya. Ya, Cristo cumplió. La glorificación, que es la última parte, Romanos 8:17. Ajá, ok. Exactamente. Exacto. Lo que pasa es que la gente cuando habla de estamos juntamente con Cristo, no cuentan de que también tienen que sacrificarse. ¿Ven? Para poder estar como coherederos de todo lo que ha tenido el Señor, somos nosotros también coherederos, aleluya. Así que, como conclusión, la expiación presenta al pecado
como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. En la expiación, para los que han llegado más tarde, estamos hablando de la obra expiatoria de Cristo. Así que en la expiación Dios mismo provee el medio para restablecer la relación rota por el pecado. O sea, provee la reconciliación, ya que el hombre no puede hacerlo solo. Pero les voy a aclarar, para algunos que tienen un poquito de confusión con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en Mateo 5:17, leí de la Nueva Traducción Viviente, que me gustó más la forma, dice: no malinterpreten la razón por la cual yo he venido, dice el Señor. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. O sea, todo lo que está en el libro de Levítico, me encanta, Levítico 16, todos esos rituales, todo lo que se hacía, Jesús lo cumplió, simplemente. Tal y como usted puede analizar el proceso de fue sacrificado y su sangre, aleluya, fue derramada para justificarnos a nosotros, para santificarnos a nosotros. Ya todo eso que estaba en la ley se cumplió a través del sacrificio de Cristo. Me gusta mucho Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, hermano, no hay más nadie. No hay más nadie. Yo verdaderamente... no sé, no había profundizado el ritual de la expiación, pero cuando la directora me dio esta clase para estudiar, entendí muchísimo más el sacrificio de Cristo. Y es lo que yo quisiera que ustedes hoy, que no fuera un cansancio lo que yo les leí acerca de la expiación, sino que ustedes entiendan que todo aquello que era superficial, era para cubrir, no para quitar. Solamente el sacrificio de Cristo quita el pecado y dice que más nunca se acordará de ellos. Y no lo lleva al desierto, lo lleva a las profundidades del mar, porque en el desierto tal vez alguien lo encuentre. Dice que se lleva nuestros pecados al fondo del mar y más nunca, aleluya, se acordará de ellos. Podemos ponernos de pie, hermanos. Bendecimos el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes han podido entender esta, pero yo me gocé entendiendo, estudiando verdaderamente el significado. Y ahora lo entiendo muchísimo más. Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Exactamente lo que los hebreos hacían, Él lo hizo. Y se eliminó todo ese ritual. Y lo más lindo es que a nosotros ahora, a través de justificación, santificación, podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hebreos dice que Él es sumo sacerdote. El único que puede entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote. Y dice que nosotros hemos sido sacerdotes, nación santa. Aleluya, pueblo escogido. Somos, usted en Cristo está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Damos gracias, cerremos nuestros ojos. Damos gracias, Padre, aleluya, porque hemos entendido el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de poder llegar a ese lugar si no es a través del perdón, el don de salvación a través de mi Cristo. No hay otra manera, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque verdaderamente cada día aprendemos más de ti y tenemos la convicción de que verdaderamente Jesús murió
por nosotros. Amén. Así que te damos gracias en esta mañana, en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y como dice el pastor y la iglesia dice, amén. Amén.